El amor es una energía, ¿vale? Y os la voy a explicar también en un capítulo mucho más. Y os digo así un poco rápidamente. El amor es una energía, no es solamente el sentimiento forma parte de esa energía, pero no es el todo. Se llaman igual, pero no es lo mismo. Es decir, el amor es una cosa mucho más amplia, un amor con mayúsculas, que lo pongo en uno de los capítulos, amor con mayúsculas, en donde subyace un montón de conocimiento, sabiduría, energía, vitalidad, etcétera, 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 y todo lo que te puedas imaginar. Emociones, sentimientos incluidos, incluido el sentimiento del amor y todas las cosas que sentimos. Entonces, la fuerza que tiene el corazón es normal que sea 10.000 veces más potente que el cerebro. Porque ¿qué produce el cerebro? Pensamientos y un poco de memoria. Nada más. Es una memoria física, sí. Es el punto en donde el cerebro y la mente se unen entre física y energía, ¿sí? Para crear un patrón de control. Porque el cerebro controla todos nuestros sentidos básicos, la vista, el oído, no sé qué, todo eso. Pero luego el corazón se encarga de los sentidos sutiles, de los sentidos elevados, de los otros sentidos. Entonces yo tengo una lista de aproximadamente 15 sentidos extrasensoriales, donde incluye la intuición, que la puedo leer, pero bueno, eso no tiene ahora nada de importancia. Pero os digo, yo he contado 15, habrán muchísimos más, pero yo os puedo contar 15. Ahora no lo voy a hacer porque no tiene que ver con este vídeo. Lo cierto es que os lo digo como información. Si tenemos 15 sentidos extrasensoriales, que son los que yo he contado, habrán más, pueden ser que hayan 50, no lo sé, no los conozco todos, pero los que he encontrado buscando un poco de información, me he topado contando 15 y los he numerado así, he dicho, ostras, 15 sentidos extrasensoriales. Y digo, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos controla el cerebro? 5, ¿no? 5 básicos, ¿no? El gusto, el olfato, no sé, esos. Y dices, ostras, ¿y el corazón? Tiene 15. Pues 15 es más que 5, ¿no? Vale, ya está. No hay más discusión. Entonces, la energía que produce el corazón, la energía que contiene el corazón, la energía que canaliza, que distribuye y que fluye a través del corazón, no tiene nada que ver con la energía que produce el cerebro. Son dos muy diferentes, es decir, en potencia me refiero. Todo está conectado, ojo, aquí estamos hablando del todo, ¿no? Estamos hablando de las partes ahora, pero somos un todo, es decir, el cerebro no está despegado del corazón, funcionan juntos. Pero lo que quiero decir es que la conciencia y la forma de conectar con tu subconsciente, con el consciente y con el cerebro no es desde la mente trampa, es desde el corazón. Y a partir de allí tú vas a tener el control. Y ese es el objetivo, y ese es el objetivo de este curso, y ese es el objetivo de este taller, decirte a ti que estamos mal enfocados. Estamos enfocándonos mal, estamos enfocándonos en la escasez, estamos enfocándonos en donde no hay, estamos enfocándonos en el vacío, en la búsqueda frenética de un algo externo que no está afuera, que está dentro. Por eso nos educan, por eso nos enseñan, por eso nos llenan de tantos estímulos, porque realmente lo que no quieren es que sintamos. Y os voy a dar un ejemplo muy claro y muy simple. Todos hemos sido niños, ¿verdad? En eso estamos todos de acuerdo. Hemos sido niños y cuando hemos sido niños, vinimos con absoluto y pleno amor, con absoluta y plena felicidad, con absoluta y plena capacidades.
no veníamos escasos, no veníamos a buscar nada, veníamos con todo, con todo. ¿Qué sucede? Que lamentablemente, en la medida en que vamos creciendo, el mundo, este mundo que nos rodea, se encarga de anularnos, limitarnos y convertirnos en lo que somos ahora mismo. En lo que tú eres ahora mismo. Ojo, no estoy echando la culpa a nada ni a nadie. Simplemente estoy exponiendo una verdad. No se trata de ir contra nada ni contra nadie. Yo no estoy diciendo hay que ir con... No. Ojo, aclaro esto, que no es que vamos a empezar a quemar y... No. Ojo, no estoy llamando a ninguna violencia. Quiero aclarar eso. Simplemente estoy exponiendo una verdad. El sistema nos jode para que nosotros nos convirtamos en lo que somos ahora. Es decir, este mundo no nos ayuda para nada. Todo lo contrario, está absolutamente en contra de todo nuestro crecimiento real. Nuestro verdadero crecimiento y nuestros verdaderos objetivos, y nuestros verdaderos deseos, nuestros verdaderos propósitos. Es decir, hemos venido aquí a la vida no para sufrir, sino para ser felices. Hemos venido aquí a la vida para amar, no para vivir en el miedo. ¿Sí me entiendes? Entonces, hemos estado mal enfocados porque nos han enfocado mal. Nos han hecho creer que esa mente trampa éramos nosotros. Y es allí donde está el gran conflicto. Entonces, ¿ahora qué pasa? El mundo se transforma, cambia, todo está cambiando a nuestro alrededor y nuestro ser se quiere adaptar a ese cambio. Y nos está diciendo, hola, te tienes que adaptar. Y me tienes que escuchar a mí, aquí. Y tienes que dejar de oír al payaso ese que lo que está haciendo es mantenerte dando vueltas en una jaula de hámster ahí, persiguiendo una zanahoria o lo que sea. Porque alguno tendrá zanahoria, los otros no tienen nada, simplemente están ahí, ¿no? Viendo una pantalla o con unas gafas o yo qué sé, cómo anda la gente, pues cómo anda. Completamente desconectadas de la realidad, desconectadas de este mundo, viviendo completamente en una ilusión mental, en una trampa mental. Entonces, si no te conectas con el corazón, no vas a poder descubrir tu verdad, sea la que sea, porque realmente es allí donde reside tu ser verdadero. Entonces necesitas conectar con ese cerebro y empezar a dejar que ese cerebro, que tiene una potencia 10.000 veces más que tu cerebro, que todo tu cerebro, no estamos hablando de la porción microscópica esa llamada mente trampa. Estamos hablando de todo tu cerebro, de toda tu mente. El corazón 10.000 veces más potente que todo esto que tienes aquí metido en tu cabeza. Que todas esas células y que todo eso que está allí. Entonces dejémonos ya de... ¿Para qué le vamos a seguir? ¿Para qué vamos a seguir poniendo ahí en el trono al cerebro? No, hay que bajarlo del trono y poner el corazón. Y empezar a decir, el corazón es el órgano más poderoso del ser humano. Porque eso es hablar con propiedad. Y dejar de crear un falso Dios, adorando ahí a la mente como si fuese lo máximo. Porque no lo es. Es que no lo es. Porque en el momento en que tú empiezas a liberar tu corazón y empiezas a sentir lo que has sentido cuando eras niño, y es por eso que os decía, todos hemos sido niños, pues allí vamos a volver, a esa sensación. Tú ves a un bebé, imagínate tu bebé ahí sentado, comiéndose la mano, comiéndose una cuchara, no sé, mordiendo cualquier cosa, mordiendo una piedra, un palo y siendo feliz. Siendo feliz.
Porque cuando somos bebés, somos absolutamente felices. Felices por completo. Estamos en plenitud de felicidad porque somos todo amor. Hace poco vi un vídeo de YouTube del señor Deepak Chopra, en donde daba este ejemplo. A mí Deepak Chopra personalmente no me gusta mucho, pero justamente por casualidad puse este vídeo y dije, oh la la, mira, hasta Deepak Chopra está hablando del tema este. Porque es el mismo tema, es un monotema. Es un monotema que yo tengo ahora, pero que no es mío, es de todos. Y lo único que hago es tratar de compartirlo. Entonces, este señor dice y habla sobre el amor. Por primera vez creo que le escucho hablar sobre el amor, porque este siempre habla sobre la mente. Y habla sobre los niños y habla sobre cuando tú eras un niño, pues eras feliz y ¿no? Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no recordamos nuestra infancia. Entonces, claro, ¿pero dónde está esa memoria? En alguna parte estará. Esa memoria feliz está en alguna parte. ¿Y dónde creemos que pueda estar? Yo no creo que esté en nuestra mente, en nuestro cerebro estará. Pero realmente, donde se alberga todas esas sensaciones, es en el corazón. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente el corazón graba las emociones, graba la felicidad, graba el amor, graba todas estas cosas que además vienen ya con nosotros. ¿Sí? Cuando hable sobre el amor, os voy a decir una verdad muy poderosa. El amor, que es esta energía divina, esa chispa que nos ha convertido en seres vivos, yo lo llamo amor, otros le llamarán como sea, yo le llamo amor a esa energía. Es decir, esta energía que tenemos a nuestro alrededor, entre 2 y 4 metros y que emana desde nosotros, yo lo llamo amor. Otros le llamarán aura o le llamarán, no sé, energía, yo qué sé, pero yo le llamo amor, ¿vale? Porque me gusta ese nombre, porque creo que le pega y le queda mejor. Entonces, para mí esa sensación del amor es lo que realmente nos conecta con el todo y con las partes. Es lo que nos viene a reunificar. Es la pieza central que nos falta dentro de este rompecabezas llamado vida. Esa pieza que nos falta a todos en nuestro rompecabezas se llama amor con mayúsculas. ¿Y qué es lo que sucede con ese amor con mayúscula? Que nos han engañado, pero de una manera fantástica. Eso os lo voy a contar mejor cuando vayamos a la parte del amor, pero ya os lo adelanto. El amor no existe fuera de ti. El amor vive dentro de ti. Y lamentablemente nos han estado engañando porque nos han mandado a buscar el amor y nos han enseñado a desgastar el amor, pero nadie nos ha enseñado a regenerar el amor, nadie nos ha enseñado a amarnos, ni nadie nos ha enseñado que en la ecuación del amor lo más importante es el yo. Es decir, tú mismo es lo más importante, es la pieza más importante de tu vida. Eso no nadie no nos ha dicho, o igual sí, pero yo me he enterado ahora. Igual tú te estás enterando ahora. Pues bienvenido al club, ya somos 2. Entonces yo por eso comparto esta información, por eso te digo esto, porque a mí esto me cambió la vida. Me la cambió por completo, porque desde a partir de ese entonces fue que dije, no tengo que ir a buscar el amor en ningún sitio, porque ya vive en mí. Yo ya tengo el amor aquí dentro. Entonces no tengo por qué ir a buscarlo en ninguna parte, en ningún sitio, ni en ningún otro ser. En ningún otro ser. Creo que ha quedado claro el ningún, ¿no? Ninguno. 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 No necesitamos a nadie ni a nada para tener amor.
Eso es una invención de Hollywood o de quién sabe quién, de Shakespeare, vete a saber quién carajo se le ocurrió esto. Lo cierto es que es el mejor cuento que nos han vendido y es la más grande mentira que nos han vendido. Porque nos han engañado a todos haciéndonos creer que el amor había que irlo a buscar a algún sitio. Y es el mejor sitio y es la mejor fórmula de decirnos a todos o de escondernos el amor diciéndonos que vete a buscarlo allí, vete a buscarlo allá, vete a buscarlo. Entonces ya os adelanto esto porque os lo voy a explicar más adelante en la parte del amor. Bien.